hablando de alguna mujer de la Biblia. Bueno, entonces, en este momento, quiero hablarles acerca de esta mujer que menciona Cantares, capítulo 8, versículo 5, que es: ¿quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Y si podemos nosotros ver en la imagen, si logran ver, bueno, el tema de hoy se llama La iglesia en medio del desierto. Y el versículo 5 dice: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? En primer lugar, hermanas, vamos a estudiar acerca de la posición de la iglesia, en dónde se encuentra la iglesia. Y bueno, pues vemos aquí, de acuerdo al pasaje bíblico, la iglesia se encuentra en el desierto, ¿verdad? La iglesia dice, porque menciona el versículo 5, ¿quién es esta que sube del desierto? Entonces, aquí podemos ver que la iglesia se encuentra en el desierto. ¿Por qué en el desierto? Bueno, pasamos la imagen del desierto. Para un hijo de Dios, este mundo es un desierto por todo lo que en él se halla. Para un hijo de Dios, este mundo no es algo, pues, en el cual nos vamos a quedar, no es algo muy llamativo. Al contrario, para un hijo de Dios, este mundo es un desierto por todo lo que en él se halla. Y vamos a ver, en primer lugar, qué es lo que hay en el desierto. Vamos a ver algunas características de este desierto en el que vivimos, de este mundo. En primer lugar, en este mundo no hay, aquí en este mundo no hay nada permanente. No hay aquí en la tierra nada permanente. Y vamos a ver qué dice Primera de Juan 2:17, basándonos en este versículo bíblico, para ver por qué dice la Biblia así, por qué mencionamos que en este mundo nada es permanente, todo se esfuma. Dice así, dice, porque Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y luego en el versículo 17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En la imagen, si logramos ver, se ve una persona en medio del desierto, cansada, en una posición de agotamiento, que ya no puede continuar. Se quitó los zapatos porque seguramente pues sus pies se le hincharon. Y bueno, ese es el sabor que nos deja a nosotros, esa es la experiencia que nos deja a nosotros todo lo que en este mundo se vive. Vamos a ver también qué pasa en este mundo, aparte de que nada es permanente, como lo menciona Primera de Juan 2:17, también podemos ver que el dinero se esfuma rápido. Recordemos algunos casos de la Biblia, por ejemplo, el caso de Job, como dice la palabra de Dios, que todas sus riquezas, todas sus posesiones, todo su dinero, se vino y se acabó, se vino abajo y se acabó en un solo momento, en un solo día. Entonces nosotros podemos tener a lo mejor posesiones, cuentas de ahorro y cosas que pues nos ganamos con el trabajo de nuestra vida, con esfuerzo, con dedicación, pero aún así el dinero y todas las posesiones se esfuman rápido. ¿Qué pasa también en este mundo? ¿Por qué el mundo es un desierto para el Hijo de Dios? Bueno, porque algo muy agradable que tenemos nosotros los cristianos aquí en el mundo, o de lo que gozamos, es de las amistades. Las amistades para nosotros pues son de mucha bendición, y más pues las amistades que son hermanos en Cristo, hermanas en Cristo. Nos llegamos a amar de una manera muy fuerte, de una manera muy entrañable. Pero, ¿qué pasa con esos amigos? Aunque nos amemos, aunque seamos los mejores amigos, pero los amigos se mueren.
los amigos también pues se van de la ciudad, se cambian de casa, toman su propia vida y en algún momento nos tenemos que despedir de ellos, como le pasó a David y Jonatán. Vamos a ver qué dice primero de Samuel, capítulo 31, versículo 2. Primero de Samuel 31, 2. Y en ese versículo vemos cómo sabemos nosotros cómo la amistad de Jonatán y de David era una amistad, pero muy, muy, muy fuerte, estaban muy apegados, se amaban con un amor de amigos, pero ¿qué pasó con Jonatán? Primero de Samuel 31:2 dice, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Primeramente ellos se despidieron, lo que menciona en algunos capítulos anteriores, ellos se abrazan, se despiden y posteriormente pues fue su tiempo de que Jonatán muriera y también los amigos se mueren, también los amigos se van, se despiden, los amigos que tuvimos en la infancia, en la juventud, en la adultez, pues no todos los tenemos con nosotros, entonces los amigos también se van o se mueren. Y bueno, a veces cuando tenemos problemas en nuestra vida, tenemos consuelo, pero el consuelo que el mundo nos ofrece es semejante a la calabaza de Jonás, a la calabacera que Dios le permitió tener a Jonás, crece sobre nuestra cabeza, ofreciéndole sombra para librarle de sus aflicciones. O sea, a veces pues tenemos consuelo, ¿verdad? Aquí en el mundo, palabras que escuchamos muy bonitas y cosas que al momento nos levantan el ánimo. El consuelo es semejante a eso, a la calabacera de Jonás. Crece sobre nuestra cabeza, ofreciéndonos sombra para librarnos de nuestras aflicciones. Pero ¿qué pasó? Jonás tuvo mucho contentamiento con esa calabacera. Podríamos nosotros decir, ay, qué bonitas palabras, qué bonitos consejos escuché de fulano de tal, ¿verdad? Pero, ¿qué le pasó a Jonás? Jonás tuvo mucho contentamiento con su calabacera, pero Dios preparó un gusano que la secó y al otro día se secó la calabacera. Y eso lo vamos a ver en Jonás capítulo 4, del versículo 6 al 8. Jonás 4, 6 al 8. Si alguien lo puede encontrar, bueno, ya lo encontré, vamos a leerlo. Jonás 4 del 6 al 8 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. ¿Y qué le pasó a Jonás? Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces, a veces el consuelo, del mismo modo, muchos consuelos hay sobre nuestra cabeza, pero Dios prepara un gusano que la seca y perecen tales consuelos. Entonces, pues eso es lo que nos ha pasado a todas, ¿verdad? Podríamos gozar de algunas palabras de ánimo, de gozo temporal, pero llega el momento en el que Dios nos dice, bueno, tú estás dependiendo, tu confianza está en eso que el mundo te está ofreciendo y Él permite que esos consuelos se acaben para que nuestra confianza, nuestra mirada esté solamente en aquel que es el que nos da la plenitud de gozo. Aquí, hermanas, aquí en el mundo no tenemos una ciudad permanente, buscamos la porvenir. Este mundo para nosotros entonces es un desierto. Para el Hijo de Dios es un desierto este mundo. Bueno, ¿por qué es un desierto? Aparte de que ya vimos que es porque nada es permanente, porque todo se esfuma, porque todo se acaba, bueno, también es un desierto porque lo que menciona Romanos 8, 20 al 22,
porque todo aquí en el mundo se haya manchado de pecado. Aún la naturaleza misma está manchada por el pecado. Los cardos y las espinas que Dios le mencionó a Adán que iban a crecer de la tierra, nos hablan de una tierra maldecida, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Romanos 8:20 al 22. Dice la palabra de Dios así: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces, pues aquí podemos ver que la tierra está maldecida, la tierra es pues la naturaleza gime, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Todo lo que aquí en este mundo se halla está manchado del pecado. Entonces, pues esa es otra razón por la que este mundo es un desierto. Sobre todo, también, hermanas, el pecado que se anida en nuestro mismo corazón nos agobia. Aparte de que en este mundo todo está manchado de pecado, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 7, también no solamente hay en el mundo, sino también en nosotros, en nuestro corazón. Y eso lo dice en Romanos 7, dice en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer es el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y luego dice en el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es la ley? Que el mal está en mí. Y luego en su desesperación el apóstol Pablo menciona en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Fíjense cómo dice en el versículo 22, vamos a seguir 22 y 23, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, aparte de que todo lo que está aquí en este mundo está marcado, manchado con el pecado, nosotros como hijos de Dios también estamos en esa situación. También hay un pecado anidado en nuestro propio corazón que nos agobia todos los días, porque nosotros queremos obedecer al Señor, pero nuestra carne, el pecado que mora en nosotros se opone a la voluntad de Dios y pecamos contra Él y nos sentimos mal, nos sentimos de lo peor y lloramos y le pedimos al Señor que nos perdone y le decimos, Señor, ya no quiero pecar y llega el momento en que decimos como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿por qué otra vez le fallé al Señor? Entonces, esa es una verdad que nosotros vivimos todos los días aquí en este mundo. Vemos que el mundo pasa, sus deseos, todo lo que tenemos. Vemos que todo está marcado con el pecado, manchado con el pecado. Vemos que nuestros propios corazones están manchados con el pecado. Hay pecado en nuestro ser también. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que le pide Dios a su iglesia. En Cantares capítulo 8, versículo 5, vamos a ver que hay un verbo que menciona a Dios ahí. Y dice, ¿quién es esta que sube? El verbo es subir. Y este verbo
también significa salir. Es otra manera de decir este verbo, salir o subir. En este versículo son sinónimos. Entonces, ¿quién es esta que sale del desierto? ¿Cuál es el deber de nosotros como hijos de Dios? Bueno, pues nuestro deber es salir del desierto. A pesar de que estamos ahí, estamos aquí, vivimos en este mundo y vamos a vivir hasta el día que Dios nos llame a su presencia, pero no es de que salgamos, de que nos vayamos ahí a la montaña, nos vayamos a un, pues a un convento y ahí nos aislemos y no vivamos en medio del mundo, sino que no nos hagamos a las costumbres, a la filosofía, a las ideas de este mundo. Entonces, la orden o el deseo de Dios para su esposa, para su iglesia, es que la iglesia suba del desierto, que la iglesia salga del desierto. Los inconversos andan en el desierto y en él perecen. Los que no se arrepienten de sus pecados, pues perecen en el desierto, viven en el desierto y ahí perecen. Pero el cristiano está saliendo de él. Todo verdadero creyente progresa. ¿Qué quiere decir? Que bueno, sí, realmente yo, cuando Dios me alcanzó, pues yo tenía este pecado, era yo gritona, era yo enojona, tenía yo amargura en mi corazón, era yo mentirosa, era yo una persona gastalona, ¿verdad? Era yo una persona celosa, era una persona envidiosa, era una persona que gritaba y se molestaba por todo, era una mujer imprudente, etcétera, ¿no? Pero Dios nos alcanza y nos rescata así como estamos con nuestro pecado, nos limpia de toda maldad, nos traslada al reino de su amado Hijo Jesucristo, nos santifica, nos justifica, pero en nuestro corazón debe de haber un progreso. O sea, si yo antes era gritona y a todo el mundo le gritaba y pedía las cosas a gritos, entonces, ¿qué? Dios, ¿qué va haciendo? Bueno, Dios me moldea, me va limpiando mi corazón, mi vida, para que ya no sea yo gritona, para que ya no sea yo envidiosa, para que ya no sea yo celosa, para que ya no mienta yo, para que ya no sea yo derrochadora, ¿verdad? Del dinero que tengo, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de subir del desierto habla de un progreso como hijas de Dios. Si nosotros nos acordamos en la parábola de la oveja perdida, ustedes recordarán que la oveja, ¿en dónde iba? Cuando el pastor la encontró, dice la palabra de Dios que la oveja está sobre la espalda del pastor y la oveja siempre se dirige hacia el redil. Nuestro redil, el lugar a donde nosotros nos dirigimos, el lugar final a donde vamos a estar es la patria celestial, el cielo, donde Dios ha preparado un lugar para nosotros, como lo dijo Jesucristo en Juan 14. Entonces debemos estar avanzando siempre, acercándonos más a nuestra tierra prometida y madurando más para la gloria de Dios. No podemos nosotros decir, bueno, es que yo así soy, así Dios me alcanzó y así voy a seguir, porque eso no es el pensamiento de un hijo de Dios. Un hijo de Dios va a ir progresando, una hija de Dios siempre va a ir, pues cuando se dé cuenta y diga, bueno, yo tenía amargura en mi corazón, pero ya no la tengo. Gloria al Señor, soy libre, libre de esta amargura ya. Antes tenía yo mucho resentimiento en mi corazón, antes todo me daba miedo. Y ahora ya no, ahora ya vivo en paz. Y entonces vamos viendo cómo Dios va haciendo la obra en nuestra vida. Por ejemplo, una servidora antes era una persona muy inconforme con todo. Le he compartido a algunas de ustedes, yo era una persona que no me gozaba yo con lo que tenía, ¿verdad? Y siempre veía yo mal y mal y mal y vivía yo inconforme de todo lo que yo tenía. Ahora Dios me ha enseñado a contentarme con lo que yo tengo y darle gracias a Dios por lo que yo tengo.
Entonces, eso es una victoria para mí. Y yo sé que si obtuve la victoria fue porque Cristo me dio la victoria, no por mis propios méritos, sino porque Dios en su misericordia me hizo entender que debo de dar gracias en todo y debo de aprender a contentarme por las cosas que Dios me ha dado, porque como dijo el apóstol Pablo, bueno, teniendo sustento y abrigo, estad contentos con esto. Entonces, ese es un ejemplo. Yo sé que me hace falta cambiar en muchas áreas de mi vida, pero así como una servidora puede dar fe de que Dios me ha dado la victoria sobre ese pecado de estar molesta e inconforme, yo sé que si ustedes comparten, a cada una de ustedes Dios les ha dado la victoria también en algún pecado que no podían vencer sin Cristo, pero que con Cristo ya ese pecado ha quedado atrás, ha quedado olvidado y ya no están esclavizadas a ese pecado. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:11. En Primera de Pedro 2:11 nos hace la invitación el Señor a hacer algo. Primera de Pedro 2:11. Dice la palabra de Dios así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Qué es lo que nos aconseja aquí Dios? Que nos abstengamos. ¿Qué quiere decir? Abstenerse es que las tentaciones van a estar siempre presentes, hermanas, siempre van a estar presentes. No podemos decirle a Dios, ay, ya no permitas que sea yo tentada. No, hermanas, porque las tentaciones siempre están todos los días, a cada momento. Nosotros tenemos en nuestra vida tentaciones, pero Dios no dice, bueno, pídanme que ya no tengan tentaciones, no, sino dice, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, las tentaciones estarán siempre presentes, pero nosotros somos las responsables de abstenernos de esos deseos carnales que batallan contra qué, contra el alma. Entonces, hay veces que pues equivocadamente yo le pedí a Dios, ya no dejes que sea yo tentada, ya no permitas que tenga yo estas tentaciones. No, el Señor dice, pues sí las vas a tener, pero tú, tu obligación es abstenerte. Tu obligación es no ceder a esa tentación. ¿Con qué poder? Con el poder que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. También menciona en Apocalipsis capítulo 18, versículo de 3 al 5. Vamos a ver cuál es la invitación que Dios le hace a su iglesia. Apocalipsis 18 del 3 al 5 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Voy a leer hasta el 8. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Entonces aquí Dios le está haciendo una invitación a su iglesia. Salid, en el versículo 4, salid de ella, pueblo mío. ¿Qué quiere decir salid? Lo mismo que menciona en Cantares, sal del desierto. Y aquí dice, salgan de esta Babilonia, de esta tierra. Menciona en el versículo 3 acerca de la fornicación.
de la fornicación de las naciones, pero también menciona que las autoridades, o sea, los reyes de la tierra, también han fornicado o también están de acuerdo con esa fornicación que se practica en el mundo. Y nosotros podemos ver ahorita, hermanas. Ahorita el gobierno, para congraciarse con el mundo, con la gente, con la sociedad, con los poderosos, con los ricos, ¿qué hacen? Pues hacen leyes aprobando cosas que Dios dice en su palabra que no le agradan a él. Y aquí por eso lo menciona. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y luego dice, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el comercio, los medios de comunicación, si no se adaptaran a esa fornicación, a esa inmundicia, a ese pecado que el mundo está practicando, pues no venderían, no tendrían ingresos, nadie vería la televisión, nadie compraría. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo quiere que se le dé lo que a él le gusta. Entonces, es un consejo que nos da Dios en su palabra. Salid de ella, oh pueblo mío. ¿Para qué, hermanas? Para que no seáis partícipes de sus pecados, pero no tan solamente de sus pecados, hermanas, sino también no recibamos parte de sus plagas. La palabra de Dios dice, que pues que el Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nosotros podríamos decir, pues peco, ¿verdad? Y no pasa nada, pero no, dice la palabra de Dios que nuestro pecado nos alcanza, hermanas, y entonces es imposible que nosotros no recibamos las consecuencias de nuestras acciones. Pero precisamente dice el Señor, pues para que no recibas las plagas, sal de ella, no practiques lo que el mundo está practicando, no estés de acuerdo con lo que están practicando. Pues no estés de acuerdo con lo que ellos están haciendo en este mundo. Y entonces es algo que Dios nos está aconsejando. También vamos a ver qué dice en Jeremías 58. Jeremías 58. Y dice así la palabra de Dios. Dice, huid del medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Vamos a ver qué dice Isaías 48:20. Isaías 48:20. Es otra orden que nos da Dios en este versículo. Dice así, Isaías 48:20, salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob, su siervo. ¿Y por qué, hermanas? ¿Por qué debemos de huir? ¿Por qué debemos de salir? ¿Por qué debemos de subir de este desierto, de sus ideas, de sus filosofías, de lo que están aprobando, de lo que toda la gente dice que ya es normal y que Dios en su palabra dice que es pecado? Bueno, por una sola razón, hermanas, porque Dios en su palabra, en Juan 17:16, Jesús nos dejó un recordatorio de algo. Juan 17:16. Y eso nunca debemos de olvidarlo, hermanas. Esto que Dios nos dejó en este versículo, dice en el versículo 15, Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y luego en el versículo 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Simple y sencillamente, ¿por qué, hermanas? Porque no somos del mundo, no somos de este desierto. Vivimos aquí, pero no pertenecemos a este mundo ya. Entonces, esa es una invitación que nos hace Dios en esta noche. No sé qué estemos enfrentando con nuestros familiares, no sé qué
en qué aspecto de nuestra vida tengamos que estar saliendo de este desierto, subiendo de este desierto y saliendo de este mundo. Pero una cosa sí es cierta, hermanas, que todos los días tenemos que estar subiendo, tenemos que estar progresando, todos los días tenemos que estar avanzando en nuestra vida cristiana. Bueno, ahora vamos a ver también cómo se encuentra la esposa, esta mujer que sube del desierto. Esta mujer se encuentra recostada sobre su amado. En Cantares, capítulo 8, versículo 5, ahí podemos ver esta frase. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Ok, estamos en el desierto, ya vimos por qué es desierto, ya vimos que Dios nos está invitando a salirnos de ahí, pero hay algo muy hermoso, que esta mujer se encuentra recostada sobre su amado. Es notable observar que no hay aquí nadie más. En todo el desierto, solo la esposa y su amado. Y hermanas, la esposa no se apoya sobre él con un brazo solamente, sino que está recostada totalmente en él, descansando en él, confiando en él, porque en él se halla la paz con Dios, en él se halla la seguridad, en él se halla la plenitud, en él se halla todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Cuando yo inicié con este tema, pues el primer punto nos dio un panorama muy feo, muy terrible, porque un mundo lleno de pecado y lleno de muchas cosas. Pero ya en la segunda parte de este versículo, menciona la palabra de Dios que la esposa se halla recostada sobre su amado. ¿Por qué es que podemos nosotros sobrevivir aquí, hermanas? ¿Por qué podemos vivir en este mundo? Bueno, porque dice la palabra de Dios que así nos encontramos recostadas sobre nuestro amado. Y bueno, vamos a ver la segunda imagen, donde vamos a poder ver a una mujer descansando sobre su amado, ¿verdad? Es hermoso por poder nosotros pensar que ciertamente sí vamos a tener sinsabores, vamos a tener la pérdida de familiares, de amigos, vamos a enfrentar traiciones, vamos a enfrentar pérdidas, vamos a enfrentar enfermedades, pero qué hermoso, porque si podemos tener paz aquí en este mundo de dolores, este mundo terrible, es porque nosotros nos encontramos recostadas sobre nuestro amado, totalmente recostadas en él, sin ninguna preocupación, en medio de un desierto. Imagínense, hermanas, imaginémonos en ese momento, en ese tiempo de dolor, de tristeza, de malas noticias, de enfermedades, de contagios, de encierro, de ansiedad, pero Dios nos está diciendo, recuéstate sobre mí, no cargues tú con todo esto, tú tienes que acostarte sobre mí. Dice en Mateo 11:28, vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Así como dice el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque esté yo en el desierto, no importa, yo tengo a mi pastor y mi pastor me dice que nada me va a faltar. No me va a faltar el gozo, no me va a faltar la paz, no me va a faltar el sustento, porque yo estoy recostada sobre mi amado. En primera de Pedro 5:7, Dios nos está invitando a hacer algo. Primera de Pedro 5:7. Dice así la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero en el versículo 6 nos da otra instrucción, humíllate, humíllate, entiende que tú sola no puedes. Entiende que puedes tener mucha fortaleza, puedes tener mucha juventud, puedes tener muchas cosas como persona,
pero ¿sabes qué? Reconoce que necesitas de Dios, humíllate. En el versículo 6 de Primera de Pedro 5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y luego dice en el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, o sea, recostándonos sobre nuestro amado. ¿Por qué, hermanas? Porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él nos protege en este mundo lleno de dolor, del maligno, en este mundo lleno de pecado. Él tiene cuidado de nosotros, de que nuestros pies no resbalen, no caigan. Y hermanas, si ya cayeron nuestros pies en algún pecado, hay que levantarnos, porque dice la palabra de Dios que torre fuerte es el nombre del Señor y que a Él corre el justo y será levantado. Y dice también en su palabra, si 7 veces cae el justo, volverá a levantarse, porque Cristo nos va a levantar. Entonces, bueno, independientemente de que estamos en este lugar desértico, Dios nos está dando esta bendición, que no estamos solas, está la esposa y está su amado. Vamos a ver qué dice Juan 14:27. Juan 14:27. Dice la palabra de Dios así: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo jamás nos va a poder dar palabras que puedan traer a nuestro corazón paz. El único que puede traer paz a nuestra vida es Dios, solamente Él, porque Él nos da una paz que el mundo no nos puede dar. Y esa paz nos da la capacidad de vivir en medio de este desierto e ir saliendo y no estando de acuerdo con sus ideas, sus filosofías. Vamos a ver qué dice Colosenses 2:10. Colosenses 2:10, también hay algo aquí hermoso en este versículo que a mí me ha sido de mucha bendición. Cuando yo me siento desanimada, me siento triste, me siento pues acongojada, Dios me dice esto en Colosenses 2, 9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando nosotros sintamos que algo nos hace falta, no busquemos en este mundo, no busquemos en nosotros los que compartimos la palabra de Dios. Nosotros somos barro, somos simple y sencillamente siervos que solamente obedecemos a lo que Dios nos está diciendo que digamos y que enseñemos. No esperemos que una persona pueda decirme lo que yo quiero, lo que yo necesito. Dice en el versículo 10, porque que dice, y vosotros estáis completos. ¿En quién, hermanas? En Él, en nuestro Señor Jesucristo. En Él estamos completas. Cuando nosotros vamos y le decimos, Señor, algo me está pasando, me siento muy mal, me siento muy triste, me siento deprimida, siento que ya no puedo, dame lo que necesito. Hermanas, vamos a encontrar en Él nuestra plenitud. Vamos a ver por último de este punto que dice Salmo 16:11. Salmo 16:11. Dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí ya Dios nos está dando otro panorama. Nos habló de un mundo perdido, un mundo lleno de maldad, de dolor, de tristeza, de frustración, un mundo que pasa, que se acaba todo lo bueno que hay en él. Pero entonces Dios nos muestra a un amado hermoso, un amado que nos está acompañando en ese mundo, en ese desierto. Y lo que ese amado hermoso nos está dando no es temporal. Dice en el versículo 11 de Salmo 16, en tu presencia hay plenitud, o sea, todo lo que nosotros necesitamos. Y luego dicen en el siguiente párrafo, delicias a tu diestra. ¿Por cuánto tiempo, hermanas? Para siempre.
Entonces, solamente en Él vamos a poder subsistir y vivir con gozo en este mundo. Ahora vamos a ver por último lo que dice Cantares capítulo 8 y vamos a ver la frase que dice, dice, debajo de un manzano te desperté. Debajo de un manzano te desperté. La palabra de Cristo despierta a su esposa. El manzano, hermanas, simboliza la palabra de Dios. El manzano simboliza el alimento. Y la palabra de Cristo, la palabra de Dios, despierta a la esposa. Dice en la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos recostamos sobre nuestro amado, bueno, Él nos alimenta con su palabra. Él ya nos dio vida cuando estábamos muertas en delitos y pecados. Vamos a ver qué dice Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos despierta, Él nos da vida, Él nos resucita, Él nos hace sentar en los lugares celestiales con Cristo, como dice en este capítulo 2 de Efesios. Hermanas, nunca nos olvidemos, no olvidemos nunca quiénes fuimos y quiénes somos todavía ahorita, ¿sí? Vamos a ver qué dice más adelante. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, Dios aquí nos está dando una manera de entender, nos está enseñando que Él nos da vida con su palabra. Y no solamente nos da vida, sino que nos alimenta con su palabra. Lo que este mundo nos ofrece, hermanas, es comida chatarra. Es comida que no alimenta, que no nutre nuestro corazón. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver por qué es que tomé lo que dice en Cantares 8, donde dice, porque allí dice, dice, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. ¿Qué tiene que ver eso con Cristo, con nosotros? Bueno, hermanas, Dios en dos versículos de la Biblia, dos pasajes bíblicos que se encuentran en Isaías, Él se compara a una madre. No solamente es nuestro Padre, sino que Él también se compara como una madre amorosa. Las que somos madres sabemos lo que uno es capaz de hacer por sus hijos. Uno no mide ni a uno no le importa desvelos, sacrificios, los que sean necesarios por amor a un hijo. Entonces, aquí vamos a ver cómo es que dice allí tuvo tu madre dolores. Vamos a ver en primer lugar en los versículos donde Dios se compara a una madre. Isaías 66:13. Isaías 66:13. Dice así. Dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Aquí podemos ver que él se está comparando a una madre que le da consuelo a su hijo. Y también vamos a ver lo que dice Isaías 49:14. Nos regresamos unas páginas antes, Isaías 49:14. Dice así, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Y qué contestó Dios? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros.
Entonces aquí podemos ver cómo Dios se compara a una madre. Dios se personifica con el amor de una madre y sabemos las que somos mamás el amor tan grande que se le tiene a un hijo. Ahora regresamos a Cantares y podemos ahora sí pensar en por qué menciona aquí que allí tuvo tu madre dolores. Bueno, porque en las escrituras dice ahí, debajo de un manzano te desperté. Ya vimos que el manzano simboliza la palabra de Dios y en las escrituras, hermanas, estaba escrito que Jesucristo iba a padecer, que Jesucristo iba a ser un varón de dolores, como dice en Isaías capítulo 63, y dice, allí tuvo dolores la que te dio a luz, para que nosotras pudiéramos ser hijas de Dios, para que nosotras pudiéramos tener la salvación, pero no tan solamente la salvación, sino también paz, gozo, alegría, para que pudiéramos ser libres de esos pecados que nos estaban atando en nuestra vida cuando no teníamos a Cristo. Alguien tuvo que padecer y eso se encuentra en Isaías capítulo 63, ¿verdad? No, como nosotros podemos ver, perdón, es en Isaías 53. En Isaías 53, cómo es que menciona el Señor Jesucristo todo lo que él padeció. Y en este versículo dice, allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Y podemos ver en Isaías 53, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Y luego menciona lo que menciona Apocalipsis, allí tuvo tu madre dolores, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y luego dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y luego menciona cuál fue el resultado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y el siguiente resultado, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hermanas, aquí nos recuerda Cantares que ciertamente sí, estamos ahora recostadas en los brazos de nuestro precioso Señor, somos alimentadas con su palabra, estamos llenas de gozo, de delicias, de paz, porque Él está con nosotros, porque Él llena nuestro corazón de paz, pero eso tuvo un costo, y eso lo recuerda Cantares, que ese Dios que en algún momento se personificó como madre a su pueblo de Israel, tuvo que sufrir dolores para que nosotros pudiéramos ser salvos, hermanas. Entonces, con esto doy término a este tema. Hermanas, estamos en este desierto, no lo vamos a evitar, no vamos a evitar sufrir, no vamos a evitar llorar, tener traiciones, decepciones, pero lo que sí debemos siempre tener presentes es que tenemos el pecho precioso de nuestro amado disponible para cada una de nosotras, para que ahí descansemos, para que ahí reposemos. Y no solamente eso, sino que tenemos la palabra de Dios, que ella nos alimenta, nos nutre, nos fortalece, nos levanta cuando nosotros necesitamos una palabra de ánimo, hermanas. Eso es lo que Dios puso en mi corazón, algo que ha sido de bendición para mi vida. Y bueno, quisiera yo terminar con una oración. Señor, en esta noche te doy gracias por ser tan hermoso, Señor. Gracias porque tú nos enseñas que tú eres nuestro amado, que tú eres ese ser precioso que nos ha amado, que en el cual podemos recostarnos, descansar, en el cual podemos tener paz, gozo, seguridad, alegría. Podemos tener bienestar, Señor. Podemos decir firmemente con una seguridad, nada me faltará porque estoy en el pecho precioso y en los brazos de mi amado. Gracias, Señor, por ser ese amado tan lindo,
Gracias, Señor. Gracias porque siendo inmerecedoras de tanto amor, tú nos recuerdas en este día que tú eres nuestro amado y que podemos estar descansando en ti, Señor. Te alabamos, te ruego por cada una de mis hermanas, que podamos nosotros practicar este descanso en ti, Señor, sentirlo y vivirlo cada día de nuestra vida. En el nombre de nuestro amado Hijo Jesús, de mi amado Hijo Jesús, te elevo esta oración a ti, Señor. Amén.